como todos los martes, tenemos la columna de Enrique Romero. Enrique está ausente con aviso, pero vamos a hablar también con un amigo de Enrique, que es Adrián Salvucci. Hola Adrián, buen día, ¿cómo estás? Maximiliano Lecchi te saluda. ¿Qué tal, Maximiliano? Un gusto saludarte y vamos a ver cómo hacemos para reemplazar al invaluable de Enrique Romero. Exactamente. Bueno, muchas gracias por atendernos. Sé que son horarios complicados para ti, pero bueno, la realidad es que vamos a intentar sacar esto a flote. Sí. Adrián, estábamos hablando a lo largo del programa de algunas situaciones de la Iglesia fundamentalmente, y se nos ocurrió plantearte, por tu conocimiento, por tu experiencia, que hablemos de algunas ambigüedades que vos consideres que son más importantes poder nombrar y tener en cuenta cuando hablamos de la Iglesia en general. Bueno, mira, sí, ese es un tema realmente complejo y a veces no fácil de abordar porque hay que hacerlo con cierto tacto por el enorme prestigio y la importancia de la institución de la Iglesia Católica, notablemente en un país que nació, una de las instituciones con las cuales se formó fue efectivamente la Iglesia Católica, ya desde hace siglos. Sin embargo, creo que es muy importante enfatizar algunos temas que hacen ya no a la Iglesia como la representante de la fe en Dios, la fe en Cristo, en la tierra y en la Argentina en particular, digamos, para todos los que son de la fe católica, sino la Iglesia como su estructura mundana. Por un lado está la Iglesia eterna, por otro lado están los hombres y las mujeres que, y lo digo así en forma muy general, que conforman los distintos estamentos y órdenes de la Iglesia. Por otro lado están aquellos que son el gobierno en el Vaticano, y creo que es muy importante discriminar entre una y otra. Hoy en día la Iglesia, la estructura mundana de la Iglesia, con su santidad el Papa a la cabeza, se nota que hay ciertas tendencias que ha tenido de ir amoldándose a este mundo y a veces amoldándose según criterios de muchos católicos, incluso de una forma un poco excesiva y a veces politizada. Doy un ejemplo, el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, acaba de visitar Turquía. Hizo un llamamiento muy vehemente, inclusive con algunas declaraciones, a mí me sorprendieron un poco, de que no todos los islámicos son terroristas, todos los islámicos debieran hacer manifestaciones en contra del terrorismo fundamentalista, que él mismo viene enfatizando muchísimo con esta locura del Estado Islámico, etcétera, lo cual uno podría decir, bueno, está muy bien, el Papa tiene que llamar a la paz. Pero también hay que entender que a veces la Iglesia habla no solo por lo que dice, sino por lo que omite, por lo que no dice. Claro. Porque hubiera sido más equilibrado que el Santo Padre, o la Iglesia al menos, hubiera hecho declaraciones semejantes en el mes de julio y agosto, por ejemplo, cuando vimos las terribles escenas en Gaza. Exacto. Y ahí, digamos, el silencio de la Iglesia fue atronador, y el silencio del propio Santo Padre fue atronador. Fue prácticamente no hacer declaración alguna respecto de la barbarie, las matanzas espeluznantes que se estaban llevando a cabo sobre la población civil de Gaza, máxime en una zona donde el Papa Francisco, había visitado hace apenas unas semanas. Él estuvo en Tierra Santa en junio. De manera que creo que eso hay que tratar de separarlo un poquito de lo que es lo estrictamente teológico y religioso, y verlo más dentro de lo que es una política exterior de un Estado soberano, que es el Estado Vaticano, y la Santa Sede como el representante político o la voz política de la Iglesia en la tierra. Esto de tener, por ejemplo, un Estado soberano, que además no tiene su propia moneda, pero sí tiene su propio banco. ¿Qué hace la Iglesia con su banco? Bueno, ahí hay varias cosas. Por un lado, la Iglesia llegó a tener importantes tierras que abarcaban prácticamente un tercio de lo que era Italia en el siglo XVI, XVII, XVIII, porque se comportaba muy como un Estado soberano. Hoy lo sigue siendo, aunque hay que recordar que a partir de 1870, con las revoluciones masónicas en Italia, Garibaldi, Mazzini, la Iglesia se consideró, le habían quitado todas sus tierras, se consideró prácticamente una suerte de prisionero en la flamante República Italiana masónica del siglo XIX. En realidad, en 1928, fue Benito Mussolini quien, a través del Tratado de Letrán, le devuelve esa minúscula zona dentro de Roma, que es el Vaticano, para que tuviera una sede soberana.
Desde luego que sí, a partir de ahí se volvió a estructurar, nunca lo había dejado de hacer, con una estructura política. El Vaticano tiene una cancillería, el Vaticano tiene áreas de justicia interna, justicia canónica desde luego, el Vaticano tiene estructuras organizativas y administrativas de distinto tipo, y el Vaticano tiene el Instituto para la Ópera Religiosa, el Instituto de la Obra Religiosa, que es conocido como el Banco Vaticano. Claro. Y ahí sí, eso ha sido una piedra de escándalo sucesivamente a lo largo de las décadas. Quizás su peor momento fue en los años 80, cuando el Instituto de la Obra Religiosa, el Banco Vaticano, estaba a cargo de un sacerdote norteamericano que era el obispo Malsincus, que tuvo que ser raudamente sacado de su puesto y llevado a otros lugares más discretos, que es lo que suele hacer el Vaticano cuando tiene algún cura, algún monseñor que se mete en graves problemas, porque estalló el escándalo en el año 81-82 con el Banco Ambrosiano, donde, bueno, se vio claro que el Vaticano estaba coparticipando con la mafia en el lavado de dinero, en operaciones de todo tipo sumamente delictivas, y todo, Maximiliano, con el sello masónico. Porque fíjate qué interesante, que tuvo mucho que ver, muchos lo recordarán, el escándalo del Banco Vaticano de los años 80 con el obispo Malsincus, sí, tuvo mucho que ver con Roberto Calvi, que era el presidente del Banco Ambrosiano, que apareció, comillas, suicidado, comillas, debajo de un puente de Londres como parte de ese escándalo, porque habían desaparecido cientos de millones de dólares. Ahora, mira un dato interesante que a veces es lo que ayuda a entender la historia o el hilo sutil que a veces teje los eventos. Roberto Calvi apareció colgado, ahorcado para ser con exactitud, debajo del puente Blackfriars Bridge de Londres. Blackfriars Bridge de Londres es el tercer puente desde el puente de la Torre, ese famoso del Tower Bridge, exacto. El Tower Bridge, después viene el London Bridge, después viene Blackfriars Bridge. Y Blackfriars quiere decir monjes negros, y a los masones en Inglaterra les dicen los monjes negros, con lo cual en alguna medida los suicidaron al pobre de Roberto Calvi debajo del puente de la masonería, del puente de Blackfriars. Inclusive es uno de los puentes que va directamente al templo masónico principal de la City londinense. Digo esto porque cuando la masonería se mete, los mensajes son siempre sutiles, y a menudo tiene que ver, como te decía al principio, no solo con lo que se dice, sino con lo que se omite. La Iglesia, lamentablemente, creo, ha perdido, y hoy quizás Dios quiera que lo recupere, como el Papa Francisco, ha perdido una parte importante de su rumbo, justamente cuando la infiltración masónica cobró inusitada fuerza, y bueno, lo vimos en el caso del Banco Ambrosiano, como también lo vimos en el caso de la muerte dudosa de Juan Pablo I, sucesor de Pablo VI, quien quería abrir la iglesia a los más necesitados, ¿no? Recordemos. Claro, quería abrir la iglesia a los más necesitados, quería investigar el Banco de la Obra, el Instituto de la Obra Religiosa, y a los 33 días, número muy apreciado por la masonería, apareció muerto. Fue, según las profecías de San Malaquías, el Papa de la Media Luna, que nadie podía entender. Malaquías fue un gran profeta que existió en el siglo XII para ser exacto, y él a cada Papa futuro le daba un nombre emblemático, que después se fue descubriendo que ese nombre emblemático, realmente de una forma asombrosa, coincidía con algún rasgo del Papa. Bueno, le correspondió al pobre de Juan Pablo I el de la Media Luna, y nadie entendía qué será de la Media Luna, qué será un Papa musulmán, y no, fue hecho Papa cuando la Luna estaba en cuarto creciente, y lo asesinaron cuando la Luna estaba en cuarto creciente 33 días después, con lo cual asombrosamente enganchó justo lo de la Media Luna. Adrián, muchas veces hablamos con Enrique de los poderes detrás de las sombras, ¿no? Fundamentalmente del poder financiero detrás de la sombra, y cómo hacen que muchas veces se cree una cortina de humo y que nosotros como sociedad en general no sepamos el rumbo al cual nos llevan. ¿Vos crees que también esto existe en la iglesia, es decir, que hay poderes detrás de las sombras que terminan viendo su propio bolsillo a nivel financiero, y que en definitiva llevan a la iglesia hacia un lado que no todo el que profesa la fe lo sabe? Absolutamente, Maximiliano, y es porque uno de los fenómenos de los últimos 2 siglos, quizás del último siglo especialmente, ha sido que lo financiero
cobró una importancia tan determinante, ha usurpado un puesto, un sitial que no le corresponde, erigiéndose muy, pero muy, muy por encima de la economía real del trabajo, de la producción, del arte, de la cultura, que ya hoy todo lo determina lo financiero. En buen romance, hoy todo se compra y se maneja por plata. El que tiene gigantescas sumas de dinero, no estoy hablando de $100.000, estoy hablando de 100.000 millones de dólares. Los que tienen gigantescas sumas saben que pueden hundir un país, hundir una iglesia, levantar un candidato o hacer desaparecer un continente entero si así lo deciden. Con lo cual, la iglesia no ha sido una excepción a ello, ha sido en su momento atacada por estas fuerzas financieras que se dieron cuenta que necesitaban minarla por dentro, más que hacer un ataque frontal externo. La masonería cumplió una función fundamental porque la masonería ha sido, desde luego, en distintos ámbitos, una forma de infiltrar estructuras tradicionales, estructuras republicanas, estructuras religiosas como la de la Iglesia, minarlas de dentro para así lograr ese copamiento insidioso. Lamentablemente esto que decís vos se aplica también a la Iglesia maneja cientos de millones de dólares, la Iglesia ha manejado cientos de millones de dólares de distintas mafias, no solamente la mafia italiana, sino la mafia judía, incluso mafias de otras partes que son hasta mucho menos confesables, y quizás Jorge Bergoglio está tratando de limpiar un poquito eso, y en buena hora que lo esté haciendo. Vamos a ver los resultados prácticos si se quedan solamente en declamaciones y pasamos a algo mucho más importante. Y un tema clave, Maximiliano, que esto sí creo que quizás ya lo hayan tratado con Enrique, es que en las estructuras que hoy manejan el mundo y que lo manejan a través del dinero como uno de sus principales ejes de poder, nos están arrastrando a todos a un gobierno mundial. Y han aprendido que en el venidero gobierno mundial no pueden prescindir de la religión. Esa fue una de las grandes lecciones del comunismo entre 1917 y 1989 en la ex Unión Soviética y otras partes del mundo. Se dieron cuenta que el hombre necesita, aunque sea un ateo total, aunque intelectualmente sea un ateo total, necesita tener un conjunto de símbolos para relacionarse con lo trascendente o lo que está más allá, aunque más no sea porque todos nos morimos y nadie jamás volvió para decir lo que hay del otro lado. Y una prueba de ello es que, fíjate vos, en pleno comunismo, en la ex Unión Soviética, cuando muere Lenin en 1923, si yo soy un ateo diría, bueno, se murió el gran líder, tienen su cadáver al río de Moscú, qué sé yo, si ya no hay nada ahí. Y sin embargo lo embalsamaron, le hicieron un monumento, lo pusieron en un mausoleo en la Plaza Roja que se transformó en un lugar de peregrinaje. Y yo diría, pero ¿cómo? ¿No era que eran todos ateos? Y de repente han divinizado a uno de sus líderes, el señor Lenin, inclusive conservando su cuerpo de la putrefacción en forma eterna, con lo cual me está hablando de que había una necesidad religiosa, aunque ellos no lo llamaran así, de trascendencia, que en este caso afectaba al señor Vladimir Ilich Lenin. Sí, con lo cual, la gran lección de esto, se dieron cuenta que en el venidero gobierno mundial necesitan algún sistema que lo podríamos llamar religioso, o de relacionamiento con lo más allá, lo trascendente, para que la muerte propia y de otros no sea tan traumático para las masas que van a ser arrastradas a ese gobierno mundial. Y yo creo, y con esto redondeo, que una de las funciones del Vaticano, y hay fuertes fuerzas internas que vienen manejando y vienen negociando esto desde hace décadas, en el venidero gobierno mundial, la función del Vaticano, no de la Iglesia Católica, es del Vaticano, la Santa Sede, y esa magnífica estructura de distribución que tiene la Iglesia Católica mundana, que es única, tiene un sistema de distribución que enviaría Coca-Cola y McDonald's a nivel planetario, y de información, uno de los principales entes de información y de inteligencia del mundo es la propia estructura mundana de la Iglesia Católica. Uno de esos centros va a ser, creo yo, el Vaticano, como una especie de clearing ecuménico para armar una religión light, liviana, para el gobierno mundial. De ahí se entiende el ecumenismo de la Iglesia Católica que sigue sosteniendo el Papa Francisco, de ahí se entienden muchos aspectos del Concilio Vaticano II que implican el inicio de la caída teológica de la Iglesia Católica, transformándose en un mero ente burocrático mundano, que daría para charlarlo seguramente en otra oportunidad. Adrián, la verdad que a mí me gusta abrir la cabeza y creo que intentamos de eso de este humilde programa, y quiero aprovechar tu experiencia, la facilidad con que le explicás las cosas a los oyentes.
si vos podés analizar muy brevemente si estamos perdiendo la batalla frente a este gobierno mundial, porque aquellos que nos vienen escuchando habitualmente dicen, bueno, pero no tenemos nada que hacer. A veces Enrique nos deja un mensaje de esperanza. ¿Qué pensás vos? ¿Perdemos la batalla? ¿De qué manera no nos estamos dando cuenta que esto nos está pasando y verdaderamente nos está llevando puesto? Yo creo que hay un ordenamiento mundial de la psicología colectiva, en la psiquis colectiva de los pueblos, que hacen que a veces las cosas cobran más fuerza. Es como una gomita, si vos la tirás para atrás y la largás tiene fuerza, pero cuanto más la tirás para atrás, cuanto más aumentás la tensión, cuanto más fuerza haces, es como el arco y la flecha, cuando lo largás sale con más fuerza hacia el objetivo que tú quieras, al cual quieras apuntado. Y acá creo que está pasando algo mismo. Estos grandes movimientos de la psiquis colectiva de la humanidad se mueven en un espacio temporal amplio, mucho más amplio que la vida promedio de una persona. No sé cuánto vive, 70, 80 años, lo que sea. Esto seguramente se traslade a través de siglos. Yo creo que hoy estamos viendo cómo se está prácticamente llegando al máximo que se puede tensar esa cuerda de reacción para sanar, mejor dicho, la psiquis humana que hoy está muy esquizofrénica y está hoy muy realmente agredida. Yo creo que eso lo que estamos viendo ahora es precisamente una reacción donde lo vamos a ver en las próximas décadas, donde va a haber un despertar, seguramente un clic, por así decirlo, donde va a haber un despertar amplio y la gente va a empezar a ver las cosas como son realmente, y este gobierno mundial no se las va a poder llevar de arriba, lo cual no quita que no tenga una victoria durante un tiempo, lo cual no quita que hoy algunos de los ejes de ese gobierno mundial están entronizados donde no deberían estarlo, y en eso incluyo sí la Iglesia Católica, pero también incluyo la Casa Rosada en Buenos Aires, e incluyo quizás los grandes medios que tenían que estar ayudando a un esclarecimiento y hacen todo lo contrario. La batalla es dura, es una guerra, en toda guerra siempre hay sufrimiento, hay víctimas, hay bajas, hay riesgo y hay esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas, por así decirlo, pero yo creo que todo lo que se escape y va en contra del orden natural, a la larga, la naturaleza misma lo aniquila. Y como en definitiva lo que queremos un mundo donde haya un equilibrio entre la solidaridad, la buena distribución del trabajo y de los bienes que produce el trabajo, la vida y la mirada trascendente para que el hombre se ubique en el lugar que le corresponde en el cosmos y no se crea que el universo entero gira en torno suyo, sino que hay cosas superiores. Todo eso que está alineado con lo natural, a la larga va a volver y va a entronizarse y va a ser la inspiración para los hombres. Que tengamos que vivir estas décadas de terrible perversión, oscuridad, y bueno, es parte de tensar el arco para que la flecha, cuando termine saliendo, salga con inusitada fuerza hacia el blanco correcto, hacia un blanco de luz, por decirlo de alguna forma. Quizás en la vida personal tuya, mía, bueno, ustedes son muy jóvenes, en la mía, yo tengo 62 años, ese blanco de luz no lo vea, bueno, importa, en realidad lo importante no es que uno tenga la satisfacción personal de decir, yo lo he de ver, yo lo he visto, sino saber de que uno es parte de una cadena mucho más amplia, trascendente, y saber que está aportando el granito de arena que el deber ordena para que las cosas a la larga terminen siendo saludables, equilibradas, solidarias y alineadas con las fuerzas cósmicas de la naturaleza y no con toda esta artificiosidad, perversión y oscuridad que hoy nos están imponiendo y que nos quieren imponer quienes nos arrastran hacia ese gobierno mundial. Adrián, te agradezco muchísimo por estos minutos. Me dejaste pensando más de lo que estaba pensando antes de iniciar el programa, pero yo siempre digo, la idea de este programa es abrir la cabeza un poquito. Hay mucha gente también mayor que nos escucha a través del noroeste de la provincia de Buenos Aires, de una FM, y muchas veces nos llegan mensajes y dicen, bueno, esto cómo es, y la realidad es que desde este pequeño lugar, desde este humilde lugar, intentamos eso, que piensen que hay otra realidad, que no siempre es la realidad que nos imponen los grandes medios de comunicación, que puede existir otras realidades que no nos hacen ver, y creo que hoy intentamos nuevamente hacer eso, en este caso de tu mano. Adrián, muchas gracias. Te lo agradezco yo, estoy a tu total disposición y te mando un fuerte abrazo a vos y todo bien. Muchas gracias. Así pasó Adrián Salvucci para hablar de la Iglesia y los poderes fácticos que tiene, ¿no? La verdad, Pablo, nos quedamos pensando sobre todas las reflexiones que acaba de hacer. Sin duda, porque hablamos de la Iglesia no como una religión y no como una creencia, sino lo que es en sí la Iglesia, el poder y de la estructura y de lo que es el Estado, el Estado Iglesia. La verdad, es sorprendente.
Exactamente. Y Adrián, indudablemente, buscarlo a través de Twitter, de Facebook, de Google, googlealo. Es un tipo que tiene muchísima experiencia de lo que habla. No está hablando como un trasnochado. Así que le agradezco muchísimo porque es un tipo de muchos libros leídos, muchos libros escritos, y que haya tenido la humildad de hablar con nosotros, para nosotros es muy, pero muy importante. Bueno, @radiosónica, @arranquesónica1, @maxilequi en Twitter. Política, deportes, espectáculos y todo lo que buscas está acá. El Arranque. Movemos la máquina de Radio Sónica.